Hola, ¿qué tal? Todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de la comuna del Samán. Tenemos otra vez a otro invitado más, un invitado también muy especial, em, con el que queríamos hacer una sesión también en el podcast de la Comuna del Samán, Yavi de Histopia, un canal en el que puedes encontrar videos de historia, pero también recomendaciones de videojuegos y también de temas de cultura popular. Y que, bueno, hoy vamos a discutir junto con Yavi, sin necesariamente todos ser expertos en el tema, pero es un tema que creo que es importante discutir, que es el populismo. Ay, por cierto, bueno, Yavi también es historiador, para mencionar esa parte. No sé si habré dicho algo incorrecto, pero bueno, cualquier cosa me corrigen. Vale, sí, muchas gracias. No, para nada. Lo de que soy historiador, sí, lo confieso. Lo de que, bueno, de la manera tan elegante que dijiste mi canal, pues te lo agradezco. O sea, básicamente es contenido random, de las cosas que se me van ocurriendo, así que no, no esperéis demasiado tampoco, porque pues, son mis tonterías que tengo en la cabeza, pero pues sí, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí, un gusto estar con ustedes, que teníamos ganas desde ya un rato, ¿no? Ya pasaron unas Uy, cuantas tenemos que estaciones, creo. desde más o menos casi esta misma época del año pasado. Sí, sí, algo así. Yo creo que sí, sí, Mm. pasó un tiempo. Pero por fin, bueno, por fin se dio. Entonces, pues muchas gracias aquí a Gabriel, a Término Medio, por esta oportunidad y pues adelante, ¿no? O sea, eh, a ver qué puede salir de esto del populismo. Bueno, del populismo salen regímenes, pero digo, de la discusión sobre el populismo. Sí o no, el populismo creo que deberíamos centrarnos más que nada eh, en América Latina. Y bueno, yo creo que lo primero, el elefante en la habitación al que, vamos a decir, tratar es contestar primero a la pregunta que es populismo. Eh, bueno, Yavi tiene un video en el que él relata de forma bastante sencilla eh, y así cómo es el origen de la palabra. O sea, básicamente hace como una especie de, ¿cómo se le llama eso? El estudio de las palabras, eh, del origen de las palabras. Etimología, como una etimología de la palabra populismo, porque viene de, tiene como dos raíces, o vamos a decir, bueno, tiene una raíz más bien etimológica rusa, pero por otro lado también tiene una historia, un origen que puede incluso trazarse. Ya eso no sería necesariamente etimológico, pero sí por lo menos un origen histórico que puede trazarse por lo menos a la Roma antigua, antes de la República Romana, antes de que incluso se convirtiera en un imperio. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poco de primero pues de la etimología, que es lo que mencionaba Yavi en su video. Vale. Eh, bueno, pues un poco lo que dices, el término es, el término es bastante moderno, ¿no? O sea, para lo que uno esperaría, ¿no? O sea, el término apenas tiene que poco más de 200 años, ¿no? De la Rusia zarista, este, no, incluso menos, ¿no? De 1900 a 2100, ciento y pico de años, ¿no? Y pues como decías, ¿no? O sea, este grupo de colgados, pues de colgados burgueses, pues, que querían básicamente, pues, convencer al campesinado ruso
sea, con una influencia claramente del marxismo, aunque es una entre muchas, ¿no? O sea, no son grupos realmente marxistas, o sea, o exclusivamente marxistas, o sea, tienen un montonal de influencias ahí metidas de sansimonianos y de pensadores propios que tenían la idea de que, pues bueno, ellos en persona iban a ir con el campesinado y les iba a convencer de que, pues, se levantaran en armas contra el régimen opresivo, zarista, ¿no? Y de los nobles rusos. Y bueno, y por supuesto fracasaron miserablemente porque, como, como dice ahí o sea, bueno, lo relato en el video, pero son palabras en realidad de gente que lo ha estudiado bastante, pues muchos de ellos ni siquiera ruso hablaban. Entonces, pues fue complicado, se parecía, ¿no? Que pudieras convencer a alguien, ¿no? De tus ideas si ni siquiera te entendían, ¿no? O sea, los señores hablaban alemán, hablaban francés, ¿no? Porque, o sea, lo que estaba, era lo de moda, era lo cool, era lo de la gente bonita, y pues el campesinado ruso, pues hablaba ruso y aparte un ruso especialito, ¿no? Un ruso lleno de localismos, un ruso que podríamos decir incluso de dialectos, y pues no hubo ningún entendimiento, aunque ellos a sí mismos se llamaban, pues, populistas, ¿no? En el término ruso, no voy a hacer el ridículo intentando pronunciarlo en ruso, porque ya lo he intentado y ha salido, pues, ahí regulinchi, ¿no? Pero bueno, pues ese sería como el origen inmediato del término. Sí, entonces, bueno, tiene esos orígenes, pero ahora cuando lo traemos a la actualidad, particularmente en América Latina, que se han escrito algunos cuantos libros sobre temas de populismo. Hay uno que ahora no recuerdo el nombre, él es como un periodista. Él es un periodista que escribió un libro como que se llama Cuentos Chinos. Creo que el apellido es Oppenheimer, si no estoy mal. Es Oppenheimer, sí. Eh, y la idea es como utilizar el término populismo eh, casi siempre hacia la izquierda, que eso es también algo que menciona Yavi en su video, como que siempre se le suele asociar solamente con la izquierda. Pero bueno, que en todo caso lleva o suele llevar la connotación de que es algo desordenado, brutal, autoritario, e incluso tiene también como una especie de dejo de improvisación, como que es una irresponsabilidad, corrupción. Y es un término que ha sido empleado tanto por distintos tipos de teóricos y académicos, pero que usualmente lleva pues el problema, y esta es una cuestión que también podríamos tratar, que lleva el problema de que intenta hacer comprensible diversas realidades políticas que poseen entre sí pues grandes diferencias. Porque podemos explicar la etimología, el origen, como nos acaba de mostrar Yavi, pero sin embargo, al momento de intentar adjudicarle ese término, que es básicamente como, se podría decir de momento que es como un intento de acercarse al ¿cómo se llama? A la población, con la intención de dirigirla o llevarla hacia una dirección de unos fines que tiene, por ejemplo, un liderazgo. Pero el problema es que cuando intentas llevar eso, particularmente ya a nuestra realidad, y le adjudicas el populismo, qué sé yo, a Bukele, a Bolsonaro, ¿quién más? A AMLO, y a otras muchas figuras más, Lula, por ejemplo, también, te vas a llevar el problema de que la realidad política, o Milei recientemente también, la realidad política de cada uno de estos territorios y también del movimiento del que ellos son el rostro, cada una de esas personas que he mencionado son en sí también diferentes, o sea, tienen grandes diferencias. Entonces, el populismo se lleva con esa dificultad, pero la idea
Entonces habría que entonces delimitar exactamente como qué es lo que haría a todos ellos populistas a pesar de sus diferencias. No sé qué opinión tienen al respecto. Vale, a mí me gustaría agregar alguna cosita y luego eh, echar la pelota fuera de la cancha para Gabriel, porque al final de cuentas es la apoteosis, ¿no? Del populismo siempre no lo ponen allá, ¿no? O sea, nos dicen, no, pues va a ser otra Venezuela, ¿no? Siempre. Sí, sí. Sí, 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 siempre está el temor de, ok, en Venezuela, es casi que sinónimo de Mordor. Ajá, sí, entonces, y Oye, siempre ¿eso es significa que como, Sauron era populista sí, sí, claro. y comunista? No lo Ah, y dudaría. los orcos eran la clase obrera, ok. Sí, sí, los elfos son evidentemente, o sea, clases altas, por favor, refinadas. Sí, claro, y los hobbits son unos campesinos ingleses que no quieren saber nada de nada. No, ellos viven bien. ¿Cuál es el problema? Ok, bueno, continúa. Bien, pero bueno. Yo creo que para empezar, populista se ha vuelto un insulto, ¿no? Un insulto político. Sí. Entonces, ya desde ahí, pues vamos mal, ¿no? O sea, como todo insulto, ¿no? Aspira a la violencia verbal y a ser inmediatamente autoevidente, ¿no? O sea, cuando te gritan, bueno, no sé si puedo decir insultos porque luego se pone especialitas las plataformas, ¿no? Con estas cosas. Pero, o sea, bueno, de gilipollas, ¿no? O sea, dices, pues en Latinoamérica no hace ni sentido, ¿no? Por lo tanto no sirve, pero bueno, en España sí que hace sentido, ¿no? Y es un sentido inmediato. O sea, no necesitas definirlo porque lo importante es la La violencia intención. verbal, ¿no? Sí, la intención que está en lo que significa exactamente, bueno, pues te da igual, ¿no? O sea, y entonces, pues si rebajamos el término a esos puntos, a esos niveles, ¿no? Algo que sirve para aventarle al otro y descalificarlo, este, pues mal vamos. Eh, en el otro sentido, ¿no? Ay, ¿me pueden permitir un segundo, perdón? Que se me están dando una llamada. Sí. Bueno, siguiendo la misma línea de llave, mientras atiendo la llamada, yo estaba revisando, por el bien del podcast y en honrado sacrificio a nuestra comunidad, he decidido leerme para este episodio, bueno, lo intenté, un libro de Axel Kaiser y Gloria Álvarez que se titula El engaño populista o, entre paréntesis, ¿por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos? Con una frase de Mario Vargas Llosa en la portada, así que bueno, ya por ahí más o menos tienen una idea. Ujú. No logré pasar del primer capítulo. Dejé el primer capítulo como por la mitad, pero vamos, ahí básicamente resume la idea, porque el primer capítulo me parece que es uno de los más relevantes hasta ahora, que se llama Anatomía de la mentalidad populista y obedece más o menos a esta primera parte que queremos hacer en el podcast de definir qué es el populismo. Pero cuando me senté a revisar el libro paso a paso, aparte iba subrayando, tachando, anotando cosas y bromas, yo sí decía, Dios mío, pero qué cúmulo de prejuicios y de cosas que están montadas aquí, porque no hay ninguna definición. Lo que hay detrás de cada parte es una, vamos a, vamos a hablar en términos, vamos así, bonitos, una calificación moral de quien consideras tu oponente, que es el populista, ¿no? Aparte de que consideran el populismo la raíz de todos los males y problemas de América Latina, sí noté una diferencia estilística importante, como que, ok, aquí en alguna parte empieza Gloria Álvarez y termina Axel Kaiser, o termina Axel Kaiser y empieza Gloria Álvarez, pero no sé quién es quién, ¿no? Pero sí se nota una diferencia estilística importante en los saltos de entre parte y parte, ¿no? Ujú. Sobre todo por las fuentes que usan. Hay una parte que no sé quién escribió, pero que básicamente se basa en explicar al populista como este señor es el malo, ¿ok? Es malo. No me siento a indagar cuáles son los motivos, porque cuando uno hace un análisis, por ejemplo, no sé, vamos a ponernos ultra políticos, ultra polémicos. Cuando uno hace un análisis de la Alemania nazi, o mejor dicho, de Israel,
¿ok? En este momento son equivalentes. Hacemos un análisis de Israel. Por muy, ¿cómo se llama? Por muy convencido que yo esté de que lo que está haciendo Israel no es bueno, no voy a decir que es malo, no es bueno, yo trato de explicarme qué lleva a la dirigencia israelí, a los sectores más extremistas y más radicales de Israel, a hacer lo que están haciendo. Porque en mi mente cabe el hecho de que nadie cree que él es el malo. Todo el mundo, el que se cuenta su historia, cree que es el bueno. ¿Cómo justifica y cómo piensa él su historia, no? ¿Cómo enarbola sus motivos? Y segundo, nadie ataca algo solamente porque sí, porque le nace. Cuando tú levantas un proyecto político, no importa cuál sea su naturaleza, ya sea la Unión Soviética, la Alemania nazi o los padres fundadores de Estados Unidos, tú dices, yo quiero construir esto y yo le propongo esto a mi población, a mi gente, a mi pueblo, a mi casta, como diría Milei, vamos a construir esto. Milei no se levanta con la política de yo voy a destruir el Banco Central porque no sirve. Milei se levanta con la política de vamos a volver a Argentina la potencia que era en 1910, 1900, cuando éramos la Argentina agroexportadora. Que sea verdad o sea mentira es otra cosa. Pero él promete eso, ¿no? Él promete algo que construir. Pero cuando yo reviso el texto de Kaiser y de Álvarez, lo que yo noto es que ellos definen al populista como él ataca la libertad porque la odia y ya, simplemente no la tolera, no la soporta, odia la libertad y donde la encuentre la va a perseguir y la va a aniquilar. Y esa es su principal motivación. Entonces, eso no puede ser un análisis serio. No, eso es como tú dices, un análisis moral. En el mejor de los casos, en mi opinión, es completamente maniqueísta de ellos son nosotros somos los buenos, ellos son Sí, los malos. sí, sí. Son Voldemort. Yo lo veo como moral porque suena que encajaría con el perspectivismo. Básicamente la perspectiva define qué está mal y qué está bien. Entonces, y lo irónico de todo eso es que ellos no van a ver a Milei como un populista, a pesar de que Milei encajaría dentro del populismo. Al menos dentro de lo que nosotros podríamos establecer como populismo. Sí, ahora, bueno, primero que nada, perdón por los peligros del en vivo, ¿no? Bien, este libro, ¿no? Que Gabriel se sacrificó a leer, aparte de todo, tiene o sea, es claramente un producto mesiánico, ¿no? O sea, porque su subtítulo de ¿por qué se arruinan los países? ¿No? Nuestros países, ¿no? Y cómo rescatarlos. O sea, evidentemente tiene este dejo religioso, ¿no? De vamos a salvarlos, nosotros vamos a salvarlos, ¿no? A todos ustedes, personas engañadas, ¿no? Por este malignísimo populismo que solo busca el mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son malos y son malos porque son populistas, ¿no? O sea, totalmente circular su razonamiento. Sí, y yo lo que yo veo en los movimientos populistas, y por eso es que no pueden ser solamente de izquierda o de derecha, ni nada por el estilo, sino que suelen ser una combinación, o al menos esta es la impresión que tengo, suelen ser una combinación que está formada por elementos provenientes de diversos sectores de la sociedad. O sea, suelen ser como una mezcla que integra diversas ideologías. Eso parece que podría sonar contradictorio, pero por sí solas, vamos a decir, dos tradiciones políticas, como son de repente los movimientos sindicales, marxistas, o de repente las formaciones liberales, por sí solas no suelen o no tienen la capacidad o ya no la tienen. Bueno, los marxistas casi nunca la han tenido con raras excepciones en el continente latinoamericano. Pero no tienen la capacidad de llegar por sí solas estas corrientes más tradicionales
a las distintas capas de la sociedad. Entonces, para eso necesitan integrarse a otras ideologías y movimientos para poder llegar a esas otras capas. Entonces, por ejemplo, incluso gente como Milei, que se presenta como un tipo que es anarcocapitalista o que su ideario, vamos a decir que predomina el liberalismo, estaríamos un poco errados en pensar que solamente llega al poder si acudiendo a esos sectores. También tiene que acudir a mitos e ideas, que era lo que mencionaba Gabriel, de sectores conservadores, e incluso también a cristianos, pero también tiene que acercarse a otra gente del pueblo que de repente no son necesariamente ni liberales, ni conservadores, ni nada por el estilo, pero cuando lo ven y lo escuchan dicen, bueno, este tipo va a traer trabajo. Entonces él también está hablando del mito este de volver a Argentina otra vez una potencia mundial. Entonces como que va asimilando un montón de elementos. O sea, incluso podría pensarse como en la figura, como en la figura del camaleón, pues. Se va adaptando, va tomando diferentes elementos, muchos de los cuales incluso a veces terminan chocando con lo que él consideraría como su corriente de pensamiento, porque la ironía es que él dice, bueno, soy anarcocapitalista, pero refuerzo los dos ministerios que se encargan de la represión, ¿no? Y que son vinculados precisamente al monopolio de la violencia del Estado. Entonces allí... Dejo operando las dos cosas que un anarquista eliminaría de primero. Sí, entonces allí uno se da cuenta de que el populismo en realidad combina muchas cosas. Muchas de las cosas que de repente pueden contradecirse unas con otras. Bueno, y va a depender de la capacidad del liderazgo para saber cómo ordenarlas y moverlas hacia una sola dirección. Esa me parecería que es una característica del populismo, no es la única. Hay otras más. Yo estaría muy de acuerdo con esa primera caracterización de que el populismo al final de cuentas es algo que tiene que ir combinando, ¿no? O sea, factores ideológicos. O sea, no es una ideología, ¿no? El populismo, ¿no? O sea, el populismo es un resultado. Porque al final de cuentas, populista es aquel que pues busca ser popular, ¿no? Entonces, para como yo en el liceo. Bueno, seguramente, ¿no? Entonces, y pues, ¿quién es popular digamos, en el ámbito político, en una sociedad diversa? Pues aquel que logra acercarse al mayor número de sectores, ¿no? Logrando conectar con ellos, ¿no? Entonces, logrando contemporizar con ellos, ¿no? O sea, entonces, pues, tienes que irle dando a cada uno lo que más o menos va pidiendo o le gusta y aparte de todo armonizar eso con el conjunto, creo, si se me permite hacer una digresión un poquito larga, pero finalmente mañas de historiador, que el asunto está en que cuando es lo que a estas personas, ¿no? Estos que escriben estos libros no les gusta nada, ¿no? Es un problema inherente del diseño que se ha ido construyendo de la democracia liberal burguesa. Sí. Porque al final de cuentas, que en sus inicios, cuando ellos decían, no, pues nada más va a votar este sector, ¿no? Este sector de tierna edad, obviamente hombres, blancos, propietarios, o sea, nosotros, ¿no? O sea, para rápido. Pues entonces las facciones políticas tenían un perfil muy definido, ¿no? O sea, ¿eres burguesía agraria o eres burguesía industrial? A partir de eso vamos a qué partido vas a votar, ¿no? O sea, qué personas, literalmente a qué personas que conoces vas a votar. Y conforme se han tenido que abrir, porque por necesidad, no por gusto, no porque amen la libertad y quieran que todos participemos de la democracia, sino porque conforme han entrado en diferentes conflictos entre ellos mismos, con sus vecinos, con
con el resto de la humanidad, ¿no? Y han tenido que hacerle concesiones a la masa popular, ¿no? De cada vez irlos integrando, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, todos en esto, una vez platicando, coincidíamos, ¿no? El paralelismo de la historia latinoamericana, ¿no? De cómo empiezan las facciones muy bien marcadas de liberales y conservadores, ¿no? Como los conservadores insisten en que el voto tiene que ser solo para aquellos que tienen un nivel de renta determinado, ¿no? Y aparte, ese es para votar. Para ser votado, tienes que tener un nivel de renta todavía más superior. Sí, el antiguo sistema censitario, le llamaban eso en Venezuela, no sé cómo le decían en otros países. Aquí le decían el voto censitario. Necesitabas devengar un cierto nivel de ingresos declarados de forma legal para poder votar, y otro muy diferente para optar a un cargo de gobernador, y para optar a un cargo en la asamblea o en el Senado tenías que tener otros requisitos diferentes, otros niveles de ingreso de renta distintos. Iba escalando. Sí. Y hay gente que todavía lo sigue defendiendo y sigue añorando, ¿no? Que por favor regresemos a eso. O sea, de que pero pues al final de cuentas, ahora sí que a quien le convenía, ¿no? Generalmente pues, a este grupo con más capital, con más cerrado, y a las burguesías que tenían nacientes, ¿no? Más evocadas a la industria, pues a ellos no les convenía. Entonces, pues ellos eran los que abogaban precisamente porque se abriera el voto, ¿no? Por lo que se empezara a abrir hacia niveles menores de renta o de a tiro que no hubiera renta para todo el público masculino, ¿no? Y después de las guerras se abre a todos porque necesitamos de la fuerza motriz de toda la población, ¿no? O sea, sea hombre o sea mujer. Y pues esto es una evolución histórica que no tiene que ver con ningún proyecto propiamente ideológico, tiene que ver con necesidades. Y al hacerlo, pues ahora, pues resulta que con sus propias reglas ya no les gusta porque todo el mundo vota y ahora resulta que hay que quedar bien con todos, ¿no? No solo con mis amigos. Y entonces, aunque sea un nivel discursivo, pues tengo que lograr convencer a toda esta masa de que mi opción es la buena, la correcta, la que les conviene, y esto creo que es parte de ser populista, ¿no? O sea, de querer tener esa popularidad para, con estas reglas, pues, lograr elecciones, y eso, pues, necesariamente necesitas tener, pues, un conjunto de, ¿no? Un arsenal ideológico bastante amplio como para darle a todo mundo lo que requiere, y que tampoco es nuevo, ¿no? O sea, ya lo hicieron en la Alemania nazi. O sea, incorporaron las consignas que les gustaron a su modo del socialismo, y por eso hay gente que sigue necia, que es que duro y dale, es que son socialistas, y así como de, no, pues, o sea, pues de nombre, ¿no? Pero bueno, con eso, ¿no? No lo sacas de ahí. Te tengo una. Te tengo una del libro de Kaiser y de Gloria Álvarez. Ellos sacan el ejemplo del programa del partido nazi, y me pareció que es un ejemplo relevante porque puede causar confusiones. La cita la tengo en la página 13, empezando la página, es relativamente larga, la voy a leer porque escucha esto. Ellos dicen, sin ir más lejos, en la Alemania nazi, el programa de gobierno en materia social y económica del partido no tenía mucha diferencia con lo que nuestros populistas socialistas demandan en general hoy. Así, por ejemplo, los socialistas nacionalistas liderados por Hitler demandaban en su programa de 25 puntos, el programa del partido nazi, que el Estado debe asegurar que todo ciudadano tenga la posibilidad de vivir decentemente y ganarse la vida. Acto seguido proponía abolir todo el ingreso que no sea derivado del trabajo para romper la esclavitud del interés, nacionalizar todos los fideicomisos, aumentar las jubilaciones, hacer una reforma agraria para redistribuir la tierra y establecer un sistema de educación gratuito controlado totalmente por el Estado, entre otras medidas estatistas y redistributivas. Es casi como si el socialismo del siglo XXI y todos sus seguidores intelectuales y políticos hubieran hecho copy-paste de las ideas de Hitler y Mussolini. ¿Cómo se explica esto? La razón es que el fascismo y el nazismo son doctrinas colectivistas inspiradas en buena medida en el socialismo marxista. Ambas reclaman defender al pueblo de los abusos de las oligarquías nacionales y extranjeras. ¿Qué tal? Locura. Ojo, el programa sí dice esos puntos y sí existe. Es el programa de los 25 puntos del partido nazi. Adivina cuándo sale esa versión del programa.
No, Febrero, no. creo que el 20 o 10 de febrero, algo así, de 1920. Hitler tenía como 7 u 8 meses de haber ingresado al partido nazi. No lo dirigía él, el partido nazi había sido fundado por un tipo y un líder obrero, medio sindicalista, sí, jefe del movimiento social, jefe social importante del movimiento obrero alemán, que había peleado en la guerra y sentía que los judíos habían, el mismo mito que se no solo ocurrió a Hitler, lo decía todo el mundo en Alemania, de que los judíos con sus intereses habían traicionado a Alemania y habían sacrificado a sus soldados para nada, y ellos decían, bueno, listo, hay que nacionalizar, acabar todo, nos acabamos con este Roma. Era un movimiento diferente. Pero ese era el movimiento antes de que el partido nazi fuera lo que llegó a ser tiempo después. El partido nazi tenía literalmente 1 año y medio de existencia. Hitler tenía como 7 u 8 meses de haber ingresado a las filas del partido. Sí, o sea, lo atribuye al revés, ¿no? O sea, lo atribuye como un Lo producto atribuyeron al revés completamente. Ojo, aquí sí vemos una suerte de núcleo de consignas que pueden caracterizarse, obviamente, como populistas. Ahora, caracterizar esto de populista a socialista, no creo. Hay una diferencia enorme. Bueno, hay una cosa que ya menciona y es precisamente sobre el tema de la democracia liberal, porque ese binarismo entre democracia y populismo dictatorial, básicamente lo que mencionaba ya estaría como encubriendo o blindando el orden burgués democrático liberal, porque hemos terminado por asociar democracia con democracia liberal. Pero la democracia liberal no es la única forma de democracia. En todo caso, sería una forma de democracia. Porque La aparte de la democracia democracia... griega original no se parecía ni remotamente. Sí, y la democracia liberal, en estas condiciones de capitalismo rampante, de desigualdades a distintos niveles, las diferencias entre el centro y la periferia, ya directamente en una propia ciudad, o la toma de las instituciones más importantes por las élites, no sé, las élites dominantes, que utilizan como sus think tanks, sus ideólogos, Sus grupos de lobby. sus grupos de lobby, son una forma de... son un dispositivo de dominación, pues. Con lo cual, ese libro de Gloria Álvarez y de Kaiser es básicamente funciona creyendo que la libertad solamente se puede alcanzar bajo el modelo de democracia liberal. Y yo ni siquiera sé qué tan demócratas son ellos, porque a Gloria Álvarez me parece haberla leído. Sí, eso fue cuando estaba haciendo los videos del Che, que ella defendía al gobierno dictatorial de este dictador de Guatemala, perdón, ¿cómo que se llamaba? Uy, se me olvidó el nombre. Y a Kaiser, bueno, en todo caso, no recuerdo que hablara mal del pinochetismo o de Pinochet, etcétera. Y ahí va otra cuestión. A veces el liberalismo y todas estas élites dominantes de las que hemos estado hablando, básicamente han colaborado con regímenes autoritarios y se les puede decir que incluso son genocidas. Como por ejemplo el caso del de Pinochet o el de Videla en Argentina. De Stroessner. Ajá. Y en otras regiones de América Latina, que ahora no recuerdo el de Guatemala. ¿No es Ríos Montt? Ríos Montt, sí. Ok, sí. Sí, también una cosa que comentaba Javi también, Javi, ¿cómo te digo? ¿Cómo es? Como tú quieras, o sea, Es básicamente es Javi, pero como está Ah, ocupado el nombre por los siglos de los siglos, pues le pusimos una Y y quedó. ok, entonces sí es Javi, ok. Sí, sí, Como entonces, decía Javi, sí, hay ciertas cosas que solamente son posibles dentro
de la democracia como tal, de la democracia representativa, de la democracia liberal burguesa, de esta forma actual de democracia, ¿no? O de la democracia de los últimos 200 años. Cuando el sistema se establece de tal manera que tú tengas que reunir votos y en la medida en que se fueron integrando por distintas circunstancias históricas que son particulares de cada sociedad, diferentes sectores, tú no podías imponerle, ¿cómo se llama? Imponerle tu visión a un sector. Hay unas reglas del juego que están establecidas y hay un límite que te lo coloca una figura que habitualmente es llamada por algunos politólogos el gran elector, que es el ejército, ¿no? El monopolio de la violencia. Ese gran poder de fuego que determina que establece el ejército te dice, mira, las reglas del juego son hasta aquí. Yo no voy a tolerar que me hagas otras cosas más de aquí, juega con estas reglas del juego. A ti no te queda de otra que empezar a jugar con lo que el sistema, en este caso en las instituciones y las negociaciones de realidad política te lo permite. Entonces, si lo único con lo que yo puedo jugar son con reformas, con proyectos de ley, con propuestas de qué necesitas tú y qué te puedo yo dar a ti, lo voy a hacer así. Solamente en ese sentido es posible hablar de populismo actualmente. Este mismo debate de cómo me gano yo al otro para que se venga de mi lado y podemos alcanzar el poder y transformar la sociedad de acuerdo a las necesidades que nosotros pongamos, porque por nuestra cuenta no podemos alcanzarla por la misma constitución de la sociedad, pasó toda la vida. ¿Ok? Antiguamente se daba en un sistema diferente, que era el sistema de los tres estados, de los tres estados que se hacían en Francia, los tres que eran clero Estamentos. y los tres estamentos que eran el clero, la burguesía y la nobleza, hacían sus negociaciones. Creo que la burguesía respondía en nombre de los otros demás sectores y más, pero claro, tenían un sistema de votos diferentes y todo lo demás. Y bueno, inevitablemente terminó acabando en la guerra civil y posterior revolución francesa, pero antes de eso estuvo funcionando bien casi 300 años. Y antes de eso, por ejemplo, en Inglaterra, la forma en que se hallaba era el sistema de alianzas entre noblezas, de la misma manera que había un pacto entre la nobleza y el campesinado y los sectores trabajadores, había un pacto entre la nobleza y el clero, y en ese sistema de pactos iban alcanzando. No era posible en ese sistema, que se basaba en un acuerdo de un juego de lealtades y de reciprocidad, establecer un sistema, entre comillas, populista. Sin embargo, había grandes líderes populares y hubo reyes que fueron muy populares porque sabían cómo jugar con eso. Pero ese juego siempre ha existido. Lo que hace que sea particularmente diferente en este caso es que el gran elector impuso las reglas de hasta aquí se hace el juego y a ti no te queda de otra que empezar a jugar con el discurso, las propuestas y las reformas, que es lo que, vamos a decirlo así, caracteriza el populismo moderno. Vaya a incluir a la mayor grupo que pueda, cantidad de grupos y estamentos y sectores de una sociedad que pueda, y necesito ganármelos de alguna manera. ¿Cómo me los puedo ganar? Bueno, ¿qué necesitan ellos o qué les puedo yo dar a ellos? Y así se ha establecido el juego. Pero Una, solamente es posible en este sistema. una cosa que tú mencionas, solamente una Ajá. pequeña incisión, es que también es importante ganarse al aparato represor. Que es un poco, creo, lo que yo he hecho, por ejemplo, en El Salvador Bukele. Y en lo Para, que falló Allende. y lo que le falló a Allende. Lo que le falló también, por ejemplo, al más reciente en Perú. Uy, bien, pero le ha fallado a los últimos 6 recientes. Al único que le ha ido bien es a Dina, Sí, ¿cómo es que se llama el que estaba antes? a Castillo. A Castillo. Castillo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, AMLO tiene ahí bastante consentido al ejército. No sé si han visto que todos sus proyectos estrella, ¿no? Como el Tren Maya o el Interoceánico, ¿no? El nuevo aeropuerto, que en realidad era una base militar, ¿no? Pues básicamente están en control del ejército. Entonces, Y eso ha AMLO es el que sido... tenía el proyecto con la Guardia Nacional, ¿no era? La Guardia Nacional es una manera de tener al ejército en la calle sin decir que es ejército. Sí. O sea, pero Sí, aquí digamos funciona directo. igual. Sí, sí, es totalmente, ¿no? O sea, integrando también algunas policías que ya existían antes, ¿no? Desde Calderón. Así que no, o sea, de proyecto de izquierda no tiene nada. Es un proyecto totalmente híbrido, ¿no? O sea, derecha, izquierda, da lo mismo, hay que tenerlos ahí. Porque aparte todos son peligrosos, ¿no? O sea, si los descuidas, de ahí, de hecho, de una parte de eso sale un nuevo cártel, el de los Zetas, pero no, directamente, o sea, el aeropuerto te recibe
o sea, es un aeropuerto normal, ¿no? Pero si hay por ahí señales de que fue una base militar y que pues sigue en control del ejército, ¿no? Y el ejército lo maneja, el ejército lo administra. En tal sentido, pues incluso los más fieros críticos, ¿no? A sus proyectos se dan cuenta que para revertir eso va a ser pues prácticamente imposible. O sea, así perdiera la próxima elección, cosa que se ve totalmente infactible de momento, que la derecha pueda recuperar el poder, pues saben que esos espacios no los van a poder disolver, porque son del ejército, o sea, son administrados y las ganancias son para el ejército. Mm. Y bueno, en Venezuela también está el caso de Chávez, que de hecho tiene el apoyo del ejército. Tiene el apoyo del ejército, sí. Es un caso muy particular. El caso de Venezuela, un amigo lo calificó una vez hace un tiempo, utilizando la terminología marxista de bonapartismo. Que él llamaba bonapartismo el caso en que, una vez más, tenemos un conjunto de instituciones que sirven para dirimir y resolver las cuestiones que tiene que resolver una sociedad, los conflictos, los problemas. Pero si no se llega a una solución, hay dos cosas que pueden pasar. O estalla la guerra civil, se rompe la institucionalidad, o el ejército interviene para dirimir esa cuestión. Eso es lo que él llama propiamente el bonapartismo. En términos marxistas, cuando la lucha de clases no puede resolverse en términos de una clase u otra, el ejército interviene para dirimir esa lucha de clases y imponer la voluntad, en este caso, de la burguesía o de quien esté al cargo en ese momento. Porque el ejército no siempre es exactamente burguesía. En algunos casos sí hay una identidad directa, pero no siempre es así. Entonces se llama bonapartismo este liderazgo del ejército, un liderazgo a veces bastante popular, que interviene para dirimir esa lucha de clases que no es capaz de resolverse por sí mismo. Sí. Eso es lo que él plantea que ocurrió aquí en Venezuela. Aquí hay una crisis política importante, una crisis de institucionalidad importante en los finales de los 80 y principios de los 90. De hecho, vamos a ponértelo así, hubo un estallido social importante que fue el Caracazo, que era un estallido social que duró casi una semana en todo el país. Saqueos, conflictos, protestas en las calles, luego un ambiente de conflictividad que se desarrolló durante todo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ya no había el sistema representativo estaba agotado, no había manera de que la gente se identificara con el sistema de partidos, y eso hacía que ya nadie confiara en las instituciones para resolver los problemas, dirimir las cuestiones de la sociedad, al punto en que, bueno, básicamente ocurren dos golpes de Estado, el 4 de febrero y el 27 de noviembre, los dos en el año 92. El primero fue el de Chávez. La situación fue tan complicada que después que destituyen a Carlos Andrés Pérez, el presidente en ese momento, una de las primeras medidas de Caldera fue reunirse con Chávez en la calle y ofrecerle el indulto. Ofrecerle a los militares que se ven rebelado contra la República y contra la institución, el indulto le da perdón total, y eso es lo que le permite a Chávez lanzarse a la candidatura de la República y ganar la presidencia. Entonces, por eso suelen llamar en ese momento, a ese primer momento del chavismo, como la irrupción del partido militar. Porque era donde estaban, de hecho, tú veías que todos los que estaban con Chávez arriba en el liderazgo, casi todos eran miembros del ejército que habían participado en el golpe de Estado o que habían sido miembros de promociones de esa misma época, año 83, año 80, que habían salido con Chávez en esa promoción. Uh-huh. Estaban vestidos de civil, pero seguían siendo la misma gente. Aquí en Panamá pasó algo igual en el 69, cuando no era el ejército. Acá lo que había era una cosa que se llama, bueno, que puede ser el ejército, pues, pero realmente no hemos tenido propiamente un ejército, creo que desde principios del siglo XX. Pero era la Guardia Nacional. Sí, prácticamente. O sea, creo que duró, si acaso, como 4 o 5 años luego que se constituyó en república. No duró mucho. Pero en el año 69 había también una tensión que ya tenía tiempo, bastante tiempo de existir, entre las clases, vamos a decir, las populares y las clases como las élites gobernantes. Entonces es un periodo de transición, el 1969 en Panamá, porque precisamente lo que tú mencionas con el bonapartismo es que la Guardia Nacional se va a convertir básicamente en el ente que va a intentar como
poner como una, no vamos a decirle solución, pero algo análogo a eso, entre la tensión de clases que existía entre las clases populares y la clase elite dominante. Porque aparte ese sistema que era favorable, el sistema existente antes del 69, que era favorable a esa clase elite dominante, ya estaba agotado. Y eso es otra cuestión, eso es otra característica que yo también creo que le podría adjudicar al populismo. Es que para que el populismo funcione, para que tú puedas alcanzar esos niveles de popularidad, también tiene que darse un cierto contexto, tiene que ocurrir unas ciertas circunstancias más bien, ¿no? Que no tanto contexto, unas ciertas circunstancias. Y son esas circunstancias las que permiten que esa persona o ese grupo nuevo que irrumpe, que no es tan nuevo realmente muchas veces, pueda llamar la atención de la población porque se presenta, ya sea solamente de forma estética o concretamente sí, que nosotros sí queremos hacer un cambio puramente superficial o con la intención de realmente hacer un cambio, se presenta como algo nuevo. Y al presentarse como algo nuevo, crea ese atractivo, crea ese aura, ese carisma que de repente tú no ves en el sistema anterior. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, el sistema que existía junto con grupo de ministerios y demás que se había estado configurando durante todo este tiempo, luego de la salida de la dictadura, se agotó. Y al haberse agotado, vamos a decir, Milei se presentó de forma superficial porque realmente Milei no va a hacer mayor cambio. O sea, lo que hemos visto del gobierno, él no hace mayor cambio. Se presentó como eso. Bukele también es lo mismo. Bukele es el resultado del agotamiento del bipartidismo que existía entre la derecha y la gente de izquierda. Los dos corruptos, que igual tenían el problema de que realmente no daban y no hacían nada con el tema de la violencia, siendo El Salvador uno de los países, si no el más violento de América Latina. Estaba en el top 3. Sí. Estaba con Junto a Honduras, Guatemala, casualmente. con Honduras, Perdón, Honduras, no era Guatemala. con Honduras y no sé quién sería el tercero. No sé si Haití o una cosa así. O sea, estaba allí en ese rango. Y Bukele se presenta precisamente como la otra cuestión. Y también estos populismos, esa también podría considerarse como otra característica, cuestionan precisamente la democracia liberal de la que hablaba Yavi. Porque la democracia no es... Ellos se remiten mucho a la idea de la etimología de democracia, ¿no? De demos y kratos, el poder del pueblo. Que la democracia no es lo que determina esta gente, estas corrientes liberales, de que no, que tienes que seguir los buenos modales y no sé qué cosa y hacer la votación como se debe y no sé qué tal. Y no puedes también mantenerte en el poder por mucho tiempo. Eso está muy mal, a pesar de que nadie nunca cuestionó a Merkel por estar, no me acuerdo ni cuántos años ella estuvo en el poder. O a Margaret Thatcher. O a Margaret Thatcher. Bueno, sí la cuestionaron, pero no ellos. Sí, no ellos. Entonces esa sería también otra característica. Esa como replanteamiento de lo que realmente es una democracia. La democracia no es la democracia liberal. La democracia es el pueblo, el poder del pueblo. Y yo sencillamente soy ni siquiera soy el líder, ¿no? Al menos esa es lo que yo veo, sino que Milei también lo ha dicho, así como que ustedes me dieron a mí el voto porque confiaron en mí, no sé qué tal. Bukele también más o menos habla en esa misma dirección, en ese mismo tono. Es el pueblo, ¿no? Le dan mucho de su discurso, de su oratoria, de su retórica, pues más bien, es como dándole las gracias al pueblo, de que confían en ellos.
Entonces, Sí. no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa del bipartidismo agotado políticamente. Sí, Ujú. yo creo Sí, ahí que el 6 de juega algo de enero eso. de Estados Unidos también es un agotamiento, una especie de como de agotamiento del bipartidismo gringo, por ejemplo. Pero sí, Sí. continúa, Sí, perdón. no, no, te iba a comentar que dos cosas que me parecen importantes, que es donde hemos estado rondando la discusión hasta ahora, y es que, como comentó ya, el populismo no es una ideología. No es que mi ideología es el populismo, no, no. O la ideología de tal partido es el populismo, no. El populismo podemos definirlo de dos maneras. Podemos definirlo como un rasgo, quizás, una forma de caracterizar un movimiento político, una situación política en particular, o podemos caracterizarla también como un fenómeno. Yo me inclino más para a caracterizarla como un fenómeno, como algo que ocurre en determinadas circunstancias, pero que nunca es exactamente igual. Como tú comentaste, no podemos hablar, no sería lo mismo el populismo, en todo caso, o sea, no puedo ser yo populista de la misma manera que lo fui o López Obrador en México, que lo que tendría que hacer Bukele, que lo que hizo Bukele en El Salvador. Y eso que los dos enfrentan problemas importantes con el narco y el crimen organizado y no lo enfrentan de manera igual. Y la diferencia no te la da el hecho de que uno es de izquierda y el otro es de derecha. No funciona exactamente así. Ujú. No, era eso, hacer esa aclaración Bueno, porque me parece interesante definir eso. Pues no es que el populismo es una ideología y es el mal de América Latina. No, es un rasgo, es una característica, o en el mejor de los casos, bueno, en el caso más elaborado es un fenómeno, es algo que ocurre. yo creo que es eh, prácticamente una necesidad del sistema político actual. O sea, político que no es populista, político que no existe, ¿no? O sea, tiene que conectar con la mayor cantidad de sectores posibles, porque si no, sencillamente no puede acceder al poder. O sea, entonces, ya de ahí que se quieran hacer divisiones artificiales de cuáles, ¿no? O sea, este sí es populista, este no, porque este hace cosas que son necesarias, en cambio este lo hace como por capricho o por lo que sea, ¿no? O de forma irresponsable, como muchos afirman, ya sería otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, Milei es un caso en el sentido muy paradigmático, ¿no? O sea, se queja del populismo peronista, ¿no? De cómo básicamente por el pueblo han elevado el gasto, ¿no? Han impreso billetes, han devaluado la moneda, diciéndole al mismo pueblo que él no tiene la culpa, ¿no? Ujú. O sea, y diciéndole que va a tomar una serie de medidas que evidentemente le van a afectar en sus intereses inmediatos, pero que es por su bien, pero que no les van a afectar en sus intereses inmediatos, ¿no? O sea, lo cual son mentiras, ¿no? Totalmente. Se sabía que inmediatamente quien iba a pagar el ajuste iba a ser las capas populares, ¿no? La casta famosa del que él hablaba. Pero pues así funciona, ¿no? El discurso, los malabares, ¿no? Discursivos que tienen que hacer para convencer, ¿no? A esta población. Y además, como una característica de la democracia liberal, es que básicamente tiene muy pocos mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, prometer, como diría mi abuela, no empobrece, ¿eh? O sea, porque no hay manera de hacerte cumplir algo. Ya, ya, ya con el voto, ¿no? En mano, pues, a ver, o sea, reclámale, pues reclámale la calle si quieres, pero no hay una forma, digamos, de coacción institucional efectiva para reclamar todas estas promesas que se hacen. Entonces, pues, digamos que además de todo, ser populista o sea, tiene un alto beneficio y un muy bajo costo. Claro, bueno, al menos hasta cuando lo puedas mantener, porque Sí, también es bueno, una herramienta que tiene que su te puede periodo de reventar, ¿no? duración, sí que puede reventar. También en la cara. O sea, No, y comentaste algo importante, algo interesante, que es lo de que es un resultado necesario. O sea, no puedes hacerlo de otra manera, o si no, tu proyecto no llega o tu proyecto político fracasa. ¿Quieres triunfar? Tienes que hacer esto.
Sí. Es, como dices tú, es una necesidad del sistema, es de la forma en que está constituida. Entonces, podemos decir que es un mal propio de Latinoamérica, porque si eso vamos, también lo encontramos en Europa, lo encontramos en Asia. Eh, es difícil decir que Donald Trump no es populista, a pesar de que el sistema norteamericano tiene ciertos elementos que te lo retrasan, como por ejemplo un sistema electoral de segundo grado, propicia el desarrollo del populismo. Ujú. Sí, diría que hay uno que lo que podría hacer es que el populismo lo que podría separar a los populistas de otros, porque, bueno, en un sentido etimológico todos son populistas, todos los políticos son populistas porque quieren ser populares, o sea, quieren acceder al público, pero Son los como que, vender. pero los que terminan entrando ya propiamente dentro de la categoría populista es porque son lo suficientemente carismáticos o tienen como el suficiente ingenio. No necesariamente todos son inteligentes, pero tienen por lo menos la capacidad de oratoria y retórica para conectar con la gente y leer lo que la gente está, lo que distintas capas de la sociedad están pidiendo. Por ejemplo, en el caso de Trump, pienso más en el de 2016. Trump en 2016, por ejemplo, soltaba cosas como todas las guerras que lleva a cabo Estados Unidos son como una pérdida de tiempo, como una pérdida de dinero, por ejemplo. Eh, pero al mismo tiempo tenía como una retórica así como no belicista, pero antagónica con China, ¿no? China nos está quitando los trabajos y al mismo tiempo también hacía la cuestión de de los migrantes que venían por la frontera de México a cruzar hacia Estados Unidos. Es como que debemos construir un muro, ya no más migrantes. Estados Unidos es para los estadounidenses, pues. Entonces allí tienes tres retóricas diferentes. O Odias a tres, China y construyes una muralla. sí, tienes tres narrativas, porque una es defender como el proteccionismo, la industria nacional. Eso no necesariamente es ni de derecha ni de izquierda. Otra es cuestionar el imperialismo estadounidense, esa cuestión de ir a reconstruir naciones y gastarse miles de millones de dólares en guerras y luego en restablecer la institucionalidad y cosas así. Cosa que realmente nunca hacen. Y por otro lado, también la retórica así como medio facha de ningún migrante, esto es para nosotros que somos una gran sociedad, Make America Somos los, Great Again. Ajá. ¿cómo se llama? Somos los dueños, los propietarios legítimos. Ajá. Entonces, ese tipo de distintas narrativas, por ejemplo, la de vamos a volver a traer nuestras tropas acá, no debemos estar incurriendo en ese tipo de conflictos ni guerras. Eso resuena con los antiimperialistas, con ciertos sectores de izquierda e independientes, que de repente no ven a los demócratas como una opción válida, porque los ven como que iguales. Es como el meme ese de ponerle una bandera LGTB al bombardero, pero sigue tirando bombas. Pero luego tiene ese otro discurso facho que resuena con la gente así súper conservadora, súper ultra ortodoxa, racista, ¿no? Entonces, eso también tendría que ser una característica de los líderes, o del liderazgo, o de los movimientos, que saben leer eh, esas cuestiones. Esas, no sé si llamarlo discursos que operan dentro de los sectores de las distintas capas de la sociedad. Entonces sí, todos en principio quieren ser populares, pero no todos los movimientos populistas llegan a ser exitosos porque no todos saben cómo relacionarse y mercadearse bien con esas distintas capas de la sociedad. Sí, bueno, o sea, eso es evidente, ¿no? Que como
no todas las personas que quieren volverse millonarios se vuelven millonarios, ¿no? No todos los políticos que quisieran conectar con la población conectan realmente. En el caso mexicano hubo un político que se convirtió obviamente en carne de meme, del PAN, porque se llamaba, se apellida Ayala, me parece, Anaya, Anaya. Ah, sí lo he escuchado. Sí, porque se le ocurrió irse a meter, digamos, a las viviendas, ¿no? Entonces, como a ver cómo vive, ¿no? Esta gente curiosa, ¿no? Esta gente pobre, ¿no? Entonces aquí tenemos una expresión de los whitexicans, ¿no? Los mexicanos más blancos, ¿no? Que se creen norteamericanos y que van con fascinación, no sé, a hacer a la fila de las tortillas, ¿no? Para ver el folclore. Entonces, un poco con esa actitud entraba, ¿no? Entonces, pues había así como memes del niño preguntándose si Anaya no estará dormido bajo de su cama, ¿no? Mm. No vaya a salir ahí en algún momento. Y tenía una frase que decía, me da coraje ver tanta pobreza. Obviamente él pensaba que era algo bueno, ¿no? Que él, así como de, bueno, yo los voy a salvar de la pobreza, pero pues en realidad las personas lo que sentían era que se burlaba de su forma de vida, ¿no? Sí. Pasa que también tú tienes que conocer bien tu historia, bien las condiciones de tu sociedad y no es solamente como ir a agarrar y quedarte a vivir en una casa como para hacer como que estoy conectándome con la gente, porque eso sería solamente como nuevamente superficial. Con todas las limitaciones que por ejemplo puede tener un tipo como Milei, él tenía muy clarito el mito de la Argentina como potencia agroexportadora. Eh, con toda la... Bueno, este es un poco más inteligente, mucho más inteligente de hecho, Bukele. Tiene muy claro como, o al menos ha construido una narrativa que pone muy en claro el problema de la violencia por el que atravesaba El Salvador durante muchos años. Y, y el fallo como de los acuerdos estos de paz que hubo para poner fin como al régimen dictatorial, una cosa así que ahora no recuerdo que con el que cierra eh, El Salvador. Y bueno, prácticamente varios de países de la región de América Central. El siglo pasado. Algunos un poco antes, otros después. Eh, y en cada uno de esos casos, ellos saben cómo... Ellos están más que nada conectados, no de esa forma superficial, que, sino que como que intentan como hacer como una indagación de carácter histórica. Eh, o tienen un equipo que le construye una narrativa de ese tipo. Porque una cosa que, y puede ser esta otra característica del populismo, una cosa que el populismo también necesita es construirse un cierto mito, precisamente para renovarse, como una especie de como de renovación que rompe con el orden ya desgastado previo del que nace ese movimiento populista. Y bueno, eso no lo sabe hacer todo el mundo, pues. Oye, una cosa, ya que estamos en esta, vamos, los pregunto a los dos para entrar en polémica. ¿El populismo es bueno o es malo? La pregunta tiene toda la mala intención del mundo. Es que sería como una falsa dicotomía, ¿no? Porque el populismo no tiene... Y bueno, también otra cosa, ¿a qué te refieres con bueno y malo? Porque en un sentido moral... En un eh, sentido moral, la política, como se concibe ahorita, estás imposibilitado de ser bueno en muchos aspectos. claro, porque en un sentido moral es una cuestión muy relativa, pero si pienso bueno y malo en otro tipo de sentidos, por ejemplo, o sea, no sé... Vamos a eh, ponernos pragmáticos, o sea, ¿es útil o inútil?
Ya es que por ahí viene la cuestión. Ahí va a depender de las circunstancias. Puede ser útil, pero también puede ser completamente inútil. Y también depende, ¿no? No sé qué opina Yavi. Yo creo que es, o sea, a ver, útil en el sentido de que te permite acceder al poder o es es un complemento, obviamente, porque para llegar al poder, pues necesitas, para empezar, prácticamente haber nacido, ¿no? Dentro de los círculos en donde se mueve, tener un montonal de alianzas, de contactos, representar intereses, ¿no? Prometer cosas por el camino, eh, y, y después de eso, pues enfrentarte de cara al electorado, ¿no? Donde hay, o incluso, como decía, ¿no? Gabriel, de cara del gran elector, bueno, también, ¿no? Hay que plantarle cara, que es otra de las alianzas, o por lo menos de tolerancia necesaria que se requiere. Entonces, sí, en ese sentido, pues claro que es útil, ¿no? O sea, es una herramienta que te permite acceder. ¿Para qué quieras ir al poder? Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Si eso va a traer beneficios, o sea, yo ahí es donde ya no lo veo muy claro, ¿no? De nueva cuenta, o sea, como no hay un mecanismo de rendición de cuentas efectivo, ¿no? O sea, pues puedes prometer lo que tú quieras, ¿no? O sea, tú puedes prometer que, pues, no sé, o sea, colonizaremos la luna, ¿no? O sea, anexaremos la Guyana, ¿no? Anexaremos el Esequibo, se volverá a ser nuestro. Te prometo que de aquí al 2030 tendremos un metro de Caracas hasta la Guyana Esequiba para que la gente vaya a pasar sus vacaciones allá, así como en A BoJack la, Horseman a hicieron la una playa, ¿no? autopista desde Los Ángeles hasta Hawái. Exacto, o sea, de que pues, igualmente, ¿no? Las Malvinas, ¿no? Regresarán y lo que sea, pero pues, después, a ver, o sea, cúmplelo, o sea, o siquiera si tienes la intención de hacerlo. Nada más, yo quisiera como para ir cerrando, también meter una cosa que me da vuelta en la cabeza porque a veces creo que sí y a veces no lo sé. La relación entre populismo y nacionalismo, ¿no? O sea, son cosas que tienen que ir a la par. O sea, hay un populismo no nacionalista, porque eso he intentado buscar algún ejemplo, y tal vez no sé, o sea, no sé, el marxismo revolucionario al estilo leninista podría ser, pero no me queda muy claro, Tampoco le porque duró mucho después, porque lo que aparece con Stalin es precisamente una reivindicación de la identidad del pueblo, de la identidad nacional. Ujú. sí, sí, de la madre Rusia, ¿no? La gran Rusia y todo esto, ¿no? O sea, porque como que no aprendió demasiado, ¿no? O sea, igualmente los intentos de las internacionales que se quedan como una delegación de naciones, ¿no? O sea, que no creo que fuera la intención originaria. Y a partir de eso, pues, o sea derecha, sea izquierda, parece que todos enarbolan el mito de la gran nación, ¿no? O sea, de nosotros éramos grandes, nosotros somos importantes, somos cruce de caminos, somos crisol de pueblos, somos milenios de tradición, o sea, somos el pasado, el presente, el futuro. Eso ya me suena a Lelutier, por cierto. Y parece que este componente de la bandera, ¿no? Del símbolo, de, de lo típico, pero que no tan típico, o sea, lo típico moderno, ¿no? Con proyección hacia el futuro, como que es una parte integral, porque regresando a lo que decía Gabriel, o sea, bueno, de término medio también, pues más allá de Latinoamérica, pues, o sea, yo no veo, o sea, si tu presidente es un tipo que hacía comedia y tocaba el piano con la polla, o sea, creo que de populismo tiene mucho, ¿no? De cómo llegó al poder o lo que está pasando con el caso de Hungría, ¿no? Por O cierto, para los sea, que no saben, es el del piano es Zelensky. pues sí, sí, Ok. sí, sí, bastante desagradable, por cierto, el sketch. Pero bueno, Pero este, sí, yo creo que es un hecho
o más bien no un hecho, sino un factor que me parece que va a resultar hasta cierto punto inevitable en algún momento. Que el populismo necesariamente tenga que tener un tinte nacionalista. Al menos mientras nuestra sociedad se siga configurando con nuestras sociedades, pues nuestro mundo se siga configurando con estas fronteras territoriales en las cuales cada una tiene una constitución, cada una tiene una serie de variables culturales, identidades, con las cuales hay que jugar, ¿no? Yo imagino que en el caso de México es más complejo que de repente en otros países más pequeños, porque México es un país muy grande. Pero a lo mejor dentro de esas diferencias de identidades que podrán existir en cada región de México, deberá existir algo que los una. Así como por ejemplo en países grandes como China o Estados Unidos también. Pero al final sí, yo creo que termina siendo inevitable un poco como ser nacionalista por cómo son nuestras sociedades. No sé, digamos, cómo sería un populismo si de repente nuestras sociedades fueran no estados como los que comienzan a aparecer, estados-naciones como los que empiezan a aparecer y a formularse a partir del siglo finales del siglo XVIII, XIX, todo el XIX, siglo XX hasta ahora. Tendríamos que ser otro tipo de sociedades diferentes que ya no nos organizamos en torno a estados-naciones para ver si de repente el populismo probablemente podría seguir porque la política no va a desaparecer. Pero en ese caso de repente no necesitaría o no requeriría de esta identidad de la nación, de la cultura, de la patria y todas estas cuestiones. No sé qué opina, bueno, Gabriel. Sí veo que hay una, casi que por lógica propia, o sea, una necesidad de que el populismo, si quiere que exista, que se desarrolle, tengan que apelar al nacionalismo. No importa en qué grado, si mayor o menor, pero es que es la única forma de ampliar, de abarcar todo el grupo grande del país sobre el que te estableces, del estado sobre el que te estableces. Es la forma más fácil de llegar y también la forma más fácil de aglutinar y homogeneizar tu discurso. Tienes que hacer las dos cosas. Tienes que dirigirte primero como a los intereses particulares de los grupos, qué sé yo, a los gremios de profesiones o de oficios, a las comunidades de tales sectores o no, a las clases populares por un lado, a los sectores marginalizados por el otro, pero al mismo tiempo tienes que dirigirte a los industriales, a la clase media. ¿Cómo haces tú? Tú puedes establecer un discurso para cada uno de ellos, pero tienes que unificar el discurso de una manera y casi siempre la forma en que terminas unificando ese discurso, por los dos motivos, por la forma en que tienes que ver cómo los integras y por la manera desde el punto de vista de la propaganda, de establecer, de simplificar el proceso de transmitir tus ideas, casi siempre es a través de la idea de la nación. ¿Ok? Lo que pasa es que la gente no suele llamarlo directamente la nación venezolana, la nación mexicana. O sea, casi siempre dicen el pueblo mexicano, porque es la forma en que todos nos sentimos integrados. O el pueblo venezolano, es la forma en que todos nos sentimos integrados. Cuando alguien dice la nación venezolana, por ejemplo, al menos aquí en Venezuela, te suena un poco distante. Es más fácil decir pueblo, pero ojo, aún así, a pesar de que digas pueblo, sigue siendo un discurso nacionalista, sigues utilizando argumentos nacionalistas. Es la forma en que puedes incluirlos a todos y que nadie se sienta que quedó por fuera dentro de la propuesta. Sí. Bueno, no sé si quieres comentar algo más ya antes de cerrar al respecto de ese debate que abriste con la pregunta de si necesariamente tiene que ser nacionalista. No, me quedo más que nada con eso. O sea, creo que me gustó mucho cómo lo resolvieron. Me pareció muy esclarecedor. En
Entonces, pues creo que no tendría de momento nada más que agregar. O sea, igual me gustaría ver en algún momento, ¿no? Del futuro, supongo que lejano, cómo funciona esto, bueno, en otras latitudes, ¿no? O sea, como en África, en el sur de Asia, ¿no? Porque digamos que la construcción del Estado-Nación en Europa y en América Latina, América en general, eh, pues parece que va muy en ese sentido. No me queda claro si en todas las latitudes del globo, me imagino que sí, ¿no? O sea, extrapolando podría pensar que sí, pero igual ahí podría haber una cosa interesante, ¿no? Para rascar, a ver cómo funciona este tipo de problemáticas en otras sociedades, a ver si somos tan globalizados como pensamos que ya somos, ¿no? O si Sí. igual ahí hay todavía sorpresillas. Digo, Mira, yo creo que sí veo algunas cosas. nos encontraríamos sorpresa en Asia, por ejemplo, y en Medio Oriente. Mira, yo sí veo algunas cosas. Si tú sigues las noticias recientes de los conflictos en África y de los problemas en África, por ejemplo, okay, la gente habla de que África ahorita está llena de dictaduras, de que hay un corredor que tú puedes seguir desde el Mar Rojo hasta el Atlántico, donde cada frontera que tú cruces ha habido un golpe de Estado o gobierno un golpe de Estado desde hace 3 años mínimo. A pesar de eso, una cosa interesante es que estos golpes de Estado que se han dado son golpes de Estado donde los líderes son muchos de ellos profundamente carismáticos, como por ejemplo el caso de Burkina Faso, o hay movimientos donde los líderes son populistas a pesar de que no están en el poder, como es el caso de Senegal, donde por cierto hubo ellos lo llaman un golpe constitucional, pero eso es un autogolpe, que ocurrió la semana pasada en Senegal. O sea, ¿te acuerdan lo de España, de que estaban en plena reunión de la asamblea y entra un policía, un miembro de la Guardia Civil y lanza unos disparos al aire y todo el Congreso en ese intento de golpe? Fue casi idéntico. Iban a hacer una votación sobre el problema de la reelección de un presidente, si se iban a abrir unas elecciones ahorita o no. Las elecciones se aplazaron, se iba a hacer la votación y en el preciso momento de la votación entra la policía y los que iban a votar en contra los arrestaron y se los llevaron todos para afuera. Y ya se votó a favor. Entonces, eso pasó ahorita en Senegal y eran básicamente para tratar de contener a un líder opositor senegalés, no recuerdo su nombre ahorita, y si me acordara, tampoco sé cómo pronunciarlo bien. Un líder senegalés muy popular y muy querido por el pueblo senegalés y que de alguna manera entraría dentro de este discúlpeme, dentro de este rasgo, esta característica de un líder populista que es capaz de llegar o de conectar con todos los sectores de la población. Y Senegal no es precisamente un país homogéneo étnicamente hablando. Pero pasa lo mismo en casi todos estos sectores en casi todos estos sectores de la zona de Centroáfrica y del África Occidental, donde han habido movimientos políticos fuertes, importantes en los últimos 2-3 años, que están relacionados a una suerte de debilitamiento y resquebrajamiento, casi colapso, de la influencia y control de Francia. Detrás de eso hay muchos movimientos que uno podría caracterizar como populistas y donde, por supuesto, una vez más, se mezcla la idea de nación. Porque ¿cómo haces tú para integrar? Claro, ellos tienen una idea de nación muy diferente a nosotros. Nosotros entendemos la nación como un elemento más o menos homogéneo. Ellos lo entienden quizás de una manera distinta por el hecho de que dentro de cada uno de estos estados se hablan como mínimo 10 o 12 idiomas con etnias diferentes. Sin embargo, se entienden de alguna manera como ciudadanos de este país. Sí. Salvo algunas excepciones, por ejemplo, Mali, que está atravesando plena guerra civil, donde nadie sabe qué va a pasar con los Tuareg. Los Tuareg no se independencia porque tampoco creen en la existencia de un Estado. Sí, bueno, igual también es que también son territorios que por el tema de las distintas etnias y distintos grupos y sociedades tienen esa complejidad. Porque, a ver, las fronteras las definieron fueron los países europeos. Pero en realidad eso no tiene nada que ver con cómo estaba Con la realidad configurada interna de ellos. la realidad Exacto. interna. Entonces, por Y, eso esos conflictos en parte son producto de sí, esa y una cuestión. de las cosas que observé viendo la situación de África Occidental en los últimos 3 años, cuando uno lee las noticias, hay varios canales de noticias y cuentas de Twitter donde uno puede más o menos estar informado, al menos en líneas generales, de lo que pasa allí. Uno nota que lo que ocurre es eso, hubo un agotamiento del modelo político, del modelo institucional que tenían esos países africanos relacionados a la influencia francesa, Ujú. que se tradujo, por supuesto, en la intrusión de líderes militares o de líderes políticos civiles muy carismáticos y muy populares que terminan
por romper esa estructura institucional que ya no les funciona. Y de hecho el colapso es tan grande que la ECOWAS o la CDAO, como la quieras ver en español, que es la Comunidad de Estados de África Occidental, ya casi está disuelta. 3 países se salieron y hay otros 2 que están en duda si se salen o no y formaron una alianza militar aparte de ayuda mutua. Pero todo se basa en el principio de este modelo ya está agotado, ya no nos da. Sí. Y el único elemento que el mismo sistema nos da era la posibilidad del surgimiento de un líder lo suficientemente carismático y fuerte como para agrupar a todos los sectores de la sociedad y conducirlos a la resolución de este problema que tenemos de instituciones y de gobernabilidad para encontrar una forma en que podamos hacerlo. Y casi todos estos países están transitando ahorita, en mayor o menor medida, un proceso de reformas constitucionales, de nueva constitución, de creación de nuevas leyes, de una redistribución de la propiedad, pero de la propiedad, de aspectos estratégicos que si minas y cosas que estaban antes en manos de franceses. Uh-huh. Pero es más o menos lo mismo. O sea, si tú lees la noticia vas a decir, no, movimientos antidemocráticos y problemas y retorno de las dictaduras a África y todo lo demás, pero ¿estamos seguros que es eso? ¿No será que hay otras formas en que el populismo no necesariamente quiere decir ganar elecciones, sino también la aparición de líderes, de líderes que son muy fuertes y que van a ser en cierta medida, entre comillas, antidemocráticos? Antidemocráticos en el sentido de que no coinciden con una democracia representativa, pero puede que sí representen una aspiración de la población. Sí, bueno, con la democracia liberal. Exacto. Pero bueno. Sí, en realidad es un caso que habría que estudiar a futuro, que podríamos sentarnos en algún momento como a dialogar más adelante, porque África sigue siendo bastante compleja, pero podemos encontrar elementos análogos entre nosotros. Bueno, creo que con eso ya podemos cerrar el episodio por hoy. Entonces, bueno, nuevamente gracias a Javi por haber participado, por haber aceptado la invitación de Gabriel y mía. Y bueno, esperemos que de repente en el futuro se pueda volver a dar otra vez. Pues un gustazo, la verdad, de compartir mesa virtual con ustedes. La verdad, fue muy esclarecedor. Y pues, pues desearles feliz año nuevo, ¿no? O sea, acaba de pasar, ya pasó el cristiano, pero bueno, el chino acaba de pasar apenas ayer, entonces siempre. Sí, sí. El año es dragón de madera ahorita. Ajá, 4722 desde el emperador amarillo. Un dragón de madera, eso no es un poco contraproducente. No, porque los dragones chinos no lanzan fuego necesariamente. Ah, ok. Sí, espero que tampoco lance agua porque no ayudaría mucho. Pero bueno, igual gracias. Y gracias también Año Nuevo, feliz Año Nuevo chino a todos y todas. Y bueno, nos estamos viendo. Entonces hasta la próxima. Chao. Chao. Hasta luego.